¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta ya nuestra semana número 3 de nuestro módulo 9 de recursamiento, Sociedad Mexicana Contemporánea. Pues saludo con gusto aquí ya en nuestra sesión a Margarita y también a Marisela. Pues muchas gracias por estar presentes aquí en nuestra clase. Recuerden que si tienen alguna duda, con toda confianza pueden abrir su micrófono y preguntar. Y bueno, pues ya saben que el orden del día, primeramente, pues es darles la bienvenida, hacer una breve retroalimentación de lo que fue la semana número 2 y también, pues, posteriormente dar a conocer el propósito de lo que sería nuestra unidad, que en este caso sería la número 3, en la que estaríamos hablando, y sería la unidad denominada del cardenismo a la sociedad actual, ¿sí? Después de ello, pues desarrollaremos un poquito el contenido de la semana de una manera muy breve. Posteriormente pasaríamos a hacer un análisis de lo que es nuestro foro Aprendiendo y llegaríamos ya al desarrollo de lo que son nuestras actividades integradoras, ¿sí? Pues bienvenidos y pues vamos a dar inicio a esta nuestra sesión. Bueno, primeramente tuvimos las actividades que fue la número 3 y la número 4. Bueno, me parece que la mayoría de ustedes pues tuvo un buen desempeño en lo que fue estas tareas, este, en donde, bueno, a ver, les voy a compartir la pantalla para que puedan ir viéndolas y analizar cada uno de los aspectos que considero que tuvieron pues de manera positiva y también algunas áreas de mejora. Sí, a ver, me indican de favor si ya se puede ver. Y ahí se ve. Ok, muchas gracias. A ver, permítanme un segundito. A ver, creo que me equivoqué en la descarga de las actividades, descargué las de la semana número 1, pero bueno, a ver, voy a descargar las de la semana número 3 y las de la semana número 4. A ver. Bueno, ya está descargando. La número 3, de la independencia a la República restaurada. Bueno, aquí tenemos el documento de descarga. Y aquí está abriendo. Ya está. Bueno, y aquí de la independencia de la República restaurada, en la primera parte, me parece que la mayoría pues puede identificar de forma correcta los factores nacionales e internacionales que fomentaron la independencia. Quizá nada más lo único que considero que deben de hacer pues es leer a detalle las indicaciones. Algunos lo que hicieron solamente fue darme a conocer los factores, pero únicamente la idea principal y las enlistaron. Sin embargo, lo que nos pide la indicación es que hagamos una descripción. ¿Qué quiere decir ello? Que demos a conocer detalles de esos factores, de esa característica, tanto nacional como internacional. Si recuerden, muy importante leer las indicaciones. En lo que refiere a la segunda línea del tiempo, les había mencionado que en esta línea del tiempo, pues teníamos que abarcar como tal, cinco temas. Entonces, esta línea del tiempo, pues nada más lo único que nos hace es presentar el formato de cómo lo vamos a diseñar, pero pues nos pide que agreguemos más filas, o sea, nutramos más de información el trabajo. En algunos casos noté que nada más llenaron los espacios vacíos, pero no agregaron más no agregaron más filas. Entonces, pues si agregan pues nada más una característica por cada tema, pues realmente es muy poco. Tienen que leer de forma muy puntual lo que les pide la indicación para poder sacar el excelente, ¿sí? En cuanto a los movimientos sociales, creo que
Sí identifican lo que es la ideología o que buscaba los personajes, pero me parece que lo que deben de tener muy puntual ustedes es que si toman información que no es suya, que si toman la información que es de internet, pues siempre procuren colocar la referencia en formato APA, no sé, Pérez 2014, ¿no? Y en la bibliografía ya poner todo el link de donde obtuvieron la información. En algunos casos nada más veo que están copiando y pegando fragmentos de texto, pero sí es importante que identifiquen ideas principales. En la trascendencia, algunos otros tomaron información de internet y la pegaron, nada más, pero se puede apreciar de una manera bastante evidente cuando nosotros como personas tomamos información de internet. ¿Por qué? Porque en muchos casos, pues ya trae un tipo de vocabulario más especializado que solamente una persona experta o utilizaría para poder redactar. U otra de las cosas también, el hecho de que nosotros pues solamente coloquemos el texto, pero a veces el texto ya trae información previa y al leer pues ya como que la información no se ve totalmente coherente. Entonces sí es importante que de preferencia escriban, primero lean lo que ustedes, la fuente de consulta y después con sus palabras redacten lo que entendieron, ¿sí? O si no, pues recuerden siempre la idea principal y de manera inmediata la referencia en formato APA, ¿sí? Bueno, eso fue con relación a la tarea número 3. Y la número 4 fue la de el porfiriato y la revolución. En esta actividad del porfiriato y revolución comenzábamos con una tabla. Esa tabla hacía referencia a los elementos de modernización, que ya lo estamos viendo aquí en pantalla, los elementos de modernización y las características relacionadas con la desigualdad. De lo que sí me pude dar cuenta, creo que fue que los que entregan dentro de los primeros días de la semana son los que todavía tienen más tiempo para poder analizar, para poder profundizar en cuanto al tema. Pero ya los últimos sí trabajos que ya revisé, que entregados ya a partir de las 4 de la tarde del domingo, que bueno, ya de la semana pues que de cierre, bueno, sí vi que ya les faltaba pues bastante investigación y ya no identificaban los aspectos políticos, ya no sabían qué era lo económico y también combinaban lo que eran los aspectos de modernización con las características de la desigualdad. Por ejemplo, el más evidente fue el de los movimientos sociales, en donde me podían la desigualdad de las personas que vivían en extrema pobreza. Sí es una característica social, pero es una característica que tiene que ver con la desigualdad. Entonces, los elementos de modernización pues se referían a las cosas positivas que tuvo este gobierno de Porfirio Díaz, ¿sí? Después, en lo que fue la pregunta número 2, acerca de cuál es la importancia de la Revolución Mexicana, perdón, en el apartado número 2, la pregunta número 1, ¿cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para para la promulgación de la Constitución de 1917? Pues aquí, en otras palabras, sería qué era lo que pretendía la Revolución Mexicana en la Constitución, ¿no? En este caso me dieron a conocer bastantes acontecimientos, algunos solamente, bastantes acontecimientos de lo que fue el porfiriato, de lo que fue la revolución, pero no llegaron al elemento primordial, que era el reconocimiento de derechos, y sobre ello tenían ustedes que profundizar en la respuesta y sobre todo generar un argumento. ¿Qué quiere decir esto? Emitir una opinión personal. Cuando contestamos preguntas, no podemos tomar información o copiar y pegar información de una fuente de consulta porque es lo que nos está pidiendo es nuestra opinión, ¿sí? Entonces sí, sean muy conscientes de ello. Muchas veces la historia no nada más es para investigar, la historia es para juzgarse, para tomar, para analizarse, para tomar decisiones, para ver qué fue bueno, qué fue malo, qué contribuyó a nuestra sociedad actual. Entonces, siempre la historia va a estar teniendo que ser analizada desde distintos ámbitos. En la segunda pregunta acerca de cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano, pues debemos de entender por esta pregunta cómo la Constitución ayudó para que nosotros fuéramos una nación totalmente autónoma,
¿sí? Entonces, con ello, pues nosotros podemos, pues algunos nada más, la mayoría solamente me puso hacer cambios en el aspecto, instituyó los cambios económicos, políticos y sociales. Y nada más hasta ahí se quedaron en su idea. Sí, entonces la Constitución pues tiene muchos elementos que abarca, ¿no? De su contenido. Y ahí nosotros podemos encontrar, pues en lo que refiere a lo que refiere a el sistema de gobierno, a la división de poderes, a nuestro territorio, a nuestras garantías individuales y todo ello pues va dando pie a que nosotros pues seamos una nación soberana. ¿Sí? Entonces siempre las indicaciones son muy importantes y sobre todo siempre todo debe de ser justificado. Si ustedes toman información de Internet, su referencia en formato APA. Si ustedes van a contestar una pregunta, siempre háganlo con sus propias palabras. Si ustedes van a llenar tablas, cuando llenamos tablas no se dan mayores explicaciones, sino solamente se identifica la idea principal. ¿Sí? Bueno, pues espero que esto haya quedado un poquito más claro para que puedan desarrollar de mejor manera las tareas de esta semana. Y bueno, y vamos a pasar entonces a lo que sería pues lo que sería el contenido ya de nuestra unidad 3. Y bueno, solamente invitarlos a la participación de los foros, al foro aprendiendo. En esta semana sí vi, pues la semana que terminó vi muy poca participación en el foro aprendiendo, entonces sí los invito a participar y dar a conocer su opinión respecto al tema de debate. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos a la presentación de nuestro contenido temático de la unidad número 3, que se llama Del cardenismo al México actual. Dice, tiene el propósito de analizar el desarrollo del México actual a través de sus instituciones, estructuras, aspiraciones ideológicas, políticas, económicas, sociales de distintos grupos para explicar y proponer soluciones a los desafíos actuales del país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a raíz del cardenismo, como que este periodo de gobierno, pues fue como un parteaguas ya a lo que era una época anterior, donde pues había muchas facciones, los liberales, los conservadores, estábamos en una situación de dictadura con Porfirio Díaz, todavía estábamos en esa consolidación de lo que eran nuestros derechos, entonces el cardenismo pues, como que ya vino a establecer como tal unos sistemas de gobiernos pues ya mucho más estructurados, con un sistema de leyes ya totalmente definido. Y bueno, a raíz de ello, pues empiezan a crear también otras instituciones que van a velar por el desarrollo pues, cultural de las personas, como es la educación, y también por el cuidado de los derechos humanos. ¿Sí? Bueno, en esta semana, pues son bastantes los temas que estaremos analizando, sin embargo, vamos a abarcar solamente lo que consideremos como que más sobresaliente. Entonces, dentro de ello tenemos primeramente hablar del cardenismo, el México de la posguerra, los movimientos sociales, el México frente a la globalización, la creación de la identificación oficial, los desafíos actuales del país. Si se dan cuenta, es una unidad que abarca de una época a lo mejor pues todavía, pues con un periodo demasiado largo donde se generaron bastantes cambios, y pasamos de presidentes de la República a lo que es una sociedad totalmente globalizada, o sea, hasta nuestros días. Entonces, es muchísimo lo que tendríamos que abarcar, pero solamente vamos a destacar los elementos más sobresalientes, ¿sí? Bueno, primeramente señalaríamos a los presidentes de la República después de lo que fue la Revolución, que fue el gobierno de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, también de Emilio Portes Gil, de Pascual Ortiz Rubio y de Abelardo Rodríguez, en donde vemos el surgimiento también de algunas instituciones, como lo fue la Secretaría de Educación Pública, la modernización también de algunas líneas de comunicación, y el cumplimiento de algunos derechos, como el artículo 3 de la Constitución, en donde podemos ver una educación ya totalmente laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Ya alejado totalmente de lo que era la religión, como venía siendo todavía en fechas anteriores.
Durante el maximato, pues se denominó de esta manera porque pues se suponía que eh, teníamos un presidente que era Plutarco Elías Calles, que en algún momento también se consideró como un líder bastante fuerte dentro de nuestro país, y se supone que él era el que emitía las órdenes a lo que eran nuestros presidentes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo El Rodríguez, y con ellos, pues también tuvimos bastantes mejoras, ¿no? Un elemento fundamental fue con Ortiz Rubio, en donde se crea la Ley Federal del Trabajo. Recuerden que en el artículo 123 de la Constitución, pues se nos señala que todos tenemos derecho al trabajo, ¿no? Pero la Ley Federal del Trabajo como tal, pues ya vino a exponer otras situaciones como pues las prestaciones que nosotros debemos de tener, también pues las obligaciones del trabajador, las obligaciones del patrón, y los riesgos y accidentes de trabajo. Tenemos la ley del crédito agrícola, pero un elemento muy importante también que podemos tener con Emilio Portes Gil fue el surgimiento del PNR, o sea, el primer partido político que tuvimos en nuestro país. Aunque actualmente no se, el PNR pues, se transformó en lo que fue el PRM y se fue después, fue el PRI. Pero después hubo algunos cambios y en ese lapso de transformación pues también surgieron otros partidos como lo es el PAN y el PRD, ¿sí? Entonces vemos que ya con el cardenismo, pues hubo bastantes mejoras. Lázaro Cárdenas, pues fue muy inteligente si recuerdan la clase pasada, pues veíamos que había pues una división, ¿no? De entre varios personajes, los villistas, los carrancistas, los maderistas, etcétera. Entonces todos ellos tenían como que una opinión diferente, pero sin embargo buscaban siempre el reconocimiento de los derechos sociales, una distribución equitativa de las tierras, mayores derechos para las personas, el derecho a la educación, el derecho a la no reelección, etcétera, ¿no? Entonces lo que hizo Cárdenas pues fue unificar ya todas esas ideologías que tenían todas estas facciones para darles el reconocimiento que ellos pretendían dentro de nuestras leyes. Entonces, es ahí donde dice que hubo una organización de los trabajadores en gremios y también impulsó las políticas de reparto agrario, ¿no? En donde vemos que era algo de lo que se quejaban también lo que eran estas facciones revolucionarias. Uno de los elementos fundamentales de Cárdenas fue también que con él se empieza a impulsar la educación superior. Ya habíamos mencionado que esto ya se venía dando con Porfirio Díaz, pero fue con Lázaro Cárdenas que tenemos el surgimiento del Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Entonces, ya aquí también, al darle mayor auge a lo que fue la educación, pues vemos que también se crearon las escuelas agrarias y técnicas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las escuelas técnicas? Pues las que hoy conocemos, que ya no necesitas acceder a una educación superior, cuando en el medio superior puedes tener una educación técnica, ¿no? No como tal una licenciatura, pero sí una educación que te prepare para desarrollarte de manera inmediata para el campo laboral. Y el elemento que podemos mencionar, pues más grande, pues fue el de la expropiación petrolera, ¿sí? Que ya fue quitar de manos de los extranjeros, pues la extracción y apropiación de los recursos petroleros en nuestro país. Bueno, entonces aquí nosotros podemos observar, les decía, el surgimiento del primer partido político, ya que dentro de nuestra Constitución se establecía la libertad de asociación. Y entonces al tener esa libertad de asociación y al tener también ya empezar a tener un sistema de tipo democrático, pues se dio paso a lo que son los partidos políticos, que tienen como finalidad pues promover la cultura democrática del país y participar en las elecciones de elección popular, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos encontrar que el PNR surge en 1929, pero después, dadas algunas situaciones también de cambio dentro de su estructura y dentro de sus estatutos, pues cambia al Partido Revolucionario Mexicano, ¿sí? Pero en ese inter de lo que fue el cambio, surge un partido que fue el PAN,
¿sí? Entonces, se le puede considerar como que al PAN el primer partido político, porque en ese inter también el PRI sufre el PRM surge una transformación, ¿sí? Y posteriormente, pues se transforma nuevamente al partido que hoy tenemos, que es el Partido Revolucionario Institucional, que a partir de entonces ya no ha tenido cambio en su nombre, quizás sí en sus estatutos, pero también tenemos el surgimiento de otro partido político muy importante que fue el Partido de la Revolución Democrática, que son los partidos más viejos y que a la fecha persisten dentro de nuestra vida política y democrática. ¿Sí? Bueno, otro tema que nos toca abarcar en esta semana pues son los movimientos sociales. Si puedo señalar algo importante de los movimientos sociales, pues es que son un grupo de personas que se unen con una finalidad. Esa finalidad es dar a conocer la situación en que viven, las injusticias que han tenido, el reclamo a sus derechos o el reconocimiento de derechos. Y bueno, y buscan también generar más adeptos, ¿no? Anteriormente veíamos que estos movimientos sociales pues se hacían a través de marchas, pero hoy a raíz de la tecnología ya no nada más son marchas, también lo podemos encontrar en las redes sociales, lo podemos encontrar en los diferentes medios de comunicación que tenemos, ¿no? Entonces vemos que estos movimientos sociales pues han generado también varios cambios dentro de nuestra sociedad. Hemos tenido muchos movimientos. Si consideramos algunos muy importantes, podemos irnos mucho más atrás de este que les estoy presentando, sino podemos ver que un movimiento social sería el de la Guerra de Independencia. Otro movimiento social sería la Revolución Mexicana. Otro movimiento social sería la Guerra de Reforma, que ya vimos en la semana pasada. No lo analizamos como tal como un movimiento social, pero sí analizamos su objetivo, sus personajes y su trascendencia. Entonces ya estamos hablando de movimientos sociales mucho más recientes, ¿no? Entonces tenemos este movimiento que fue el del 68, en donde nosotros podemos ver que fue durante el gobierno de Díaz Ordaz, en donde algunos estudiantes pues se manifestaron por el tema de la libertad de expresión, por los presos políticos, por el derecho de huelga, y no nada más, pues en estos movimientos se sumaron pues estudiantes, sino también se sumaron gremios de trabajadores y también amas de casa. Entonces fue una situación tan caótica, tan conflictiva, que el presidente Díaz Ordaz, pues la estrategia que hizo, como pues lo haría un dictador, pues fue el emboscar a la marcha, y haciendo uso de la fuerza militar, pues atacarlos, ¿no? En este caso emboscarlos, donde muchas personas perdieron la vida. Y podemos ver entonces que este movimiento social pues trajo cambios dentro de nuestra Constitución al darnos mayor privilegio en cuestión de libertad de expresión, pero también pues podemos criticar, ¿no?, el actuar del gobierno, que no es una forma que debe de ser, y también no es una forma en la que el gobierno debe de solucionar un problema, ¿sí? En esta época, pues vemos una situación en donde teníamos los Juegos Olímpicos, teníamos había un control total y monopolio de los medios de comunicación, que nada más era el radio y la televisión. Hoy tenemos muchos más, pero también tenemos un crecimiento económico, algo que era el milagro mexicano, ¿no? Que había un crecimiento del 7.3% del Producto Interno Bruto, ¿no? Era un crecimiento bastante alto. Hoy en día solamente pues hemos llegado, con la pandemia pues no hemos ni siquiera rebasado el 2%. Entonces veamos cómo pues sí había un crecimiento, pero también era un momento en donde había bastante represión. No todos los movimientos sociales que podemos mencionar pues pueden ser malos, ¿no? Por ejemplo, también la sociedad se organiza cuando en momentos de necesidad. En este caso podemos hacer mención al terremoto del 85. Era una situación en la Ciudad de México donde la población se unió con la finalidad de remover escombros, de apoyar a las personas que necesitaban a lo mejor traslado a hospitales, apoyar de apoyar también en recaudar víveres,
en dar alojamiento, y no nada más fue la sociedad civil, sino también las instituciones, el ejército, también vinieron de otros países rescatistas para poder apoyar en lo que se pudiera en esta situación de emergencia. Entonces, vemos que los movimientos sociales no solamente son para algo negativo, también pueden ser para algo positivo. Y hoy lo seguimos viendo, ¿no? De cuántas veces no vemos que en nuestra sociedad, pues, hay personas que, pues, sufren los estragos de los huracanes, de los tornados, de las inundaciones, y siempre, como mexicanos, siempre estamos ahí para prestar ayuda. Y lo hemos visto con el sismo también en el mismo día y año 2017, cómo también la sociedad se volvió a organizar para poder resolver este tipo de problemas que no estamos exentos de volver a padecer, ¿sí? Bueno, tenemos ahora otro tema, pues que es muy importante en el aspecto político, en donde nosotros podemos ver que aquí nosotros pues no teníamos todavía un INE o un IFE en el 88, solamente teníamos una comisión electoral que organizaba las elecciones, pero no estaba totalmente, no tenía una estructura tan sofisticada como hoy la tenemos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que había 4 candidatos que en esta elección del 88, que era Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Salinas de Gortari, Manuel Jesús Cloutier, Eberto Castillo, en donde se dice que a la mitad del escrutinio y cómputo, o sea, ya una vez terminada la votación, después de las 6 de la tarde y comenzó el conteo de los votos a nivel nacional, pues se supone que iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, pero resulta que se falló el sistema de la comisión electoral y al momento de que esta comisión retoma sus actividades, iba a la cabeza Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ahí surge otro movimiento social que fue en contra de las instituciones, de la institución electoral. ¿Por qué? Porque no hubo transparencia en esa elección. Y hay algunos videos que podemos nosotros encontrar en YouTube en donde dicen que efectivamente el ganador fue Cuauhtémoc Cárdenas, pero hubo una negociación en la que Carlos Salinas fue ganador. Entonces, solamente son especulaciones porque nunca se llegó a solucionar como tal el problema, pero siempre se quedó en esa duda de qué fue lo real, quién ganó esa elección. Pero bueno, en este caso se consideró al PRI, aunque también fue un movimiento porque hubo bastante inconformidad, no a nivel solamente Estado, ¿no? Sino a nivel país. ¿Y qué dio paso a ese surgimiento de ese conflicto? Pues dio paso al surgimiento de la transición democrática. Surgió el Instituto Federal Electoral, que fue una institución que como tal, pues se encargó de organizar la elección, no nada más a nivel nacional, no nada más a nivel a nivel estado, sino a nivel nacional. Ya después surgieron instituciones estatales, pero también organizando las elecciones locales. También surge el Tribunal Federal Electoral para resolver las controversias o los problemas de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, ¿sí? El medio más importante que podemos mencionar, pues fue el surgimiento también de la credencial para votar, en donde podemos hacer mención de que esta fue evolucionando poco a poco para tener, pues, bastantes medidas de seguridad y esta fuera, pues, totalmente infalsificable, ¿no? Entonces vemos cómo pasamos a una situación en donde solamente teníamos una comisión electoral, ya a una institución totalmente estructurada, con leyes y también con un tribunal electoral para poder resolver las controversias. Y vemos cómo entonces, pues los movimientos sociales tienen consecuencias, ¿no? La revolución, ¿qué tuvo como consecuencia? Liberarnos del yugo español. La revolución, la independencia tuvo como consecuencia liberarnos del yugo español, darnos una soberanía nacional. La revolución tuvo como consecuencia el reconocimiento de nuestras garantías individuales, ¿sí? Este, el movimiento del 68 dio como consecuencia mayores derechos con relación a la libertad de expresión y de asociación. Eh, el sismo del 85 dio como consecuencia la unión
de las personas con la finalidad de apoyarnos en situaciones de desastre. Y también surgen algunas instituciones de apoyo, ¿no? Después tenemos el movimiento de la elección del 88, que dio como paso el surgimiento del Tribunal Electoral Federal y también del Instituto Federal Electoral. Y bueno, tenemos otro movimiento que fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tiene surgimiento en el 84, pero al finalizar el gobierno de Carlos Salinas de Gortari es cuando nosotros podemos ver ya su aparición, ¿no? Ya de manera formal, y bueno, en donde veíamos que este movimiento como tal, pues lo que pretendía era reclamar derechos de los indígenas, pero también generar como que un lugar totalmente independiente, con sus propios derechos. Pero a la fecha, pues este movimiento sigue. Bueno, y ya si nos vamos a un poquito más adelante, pues nosotros podemos ver que hoy en día, pues nosotros formamos parte de una comunidad internacional, donde nos estamos relacionando todos con otros países con la finalidad de ¿qué? De llevar y traer productos y servicios. Eso se requiere hablar acerca de lo que es la importación y exportación de productos, ¿no? Importación, traer del extranjero lo que nosotros necesitamos, y exportación, llevar de nuestro país al extranjero también algunos productos o servicios. Entonces vemos que esto es importante porque acrecenta también nuestra economía y también genera algunos impuestos. Nosotros, pues como tal, pues podemos enviar pues material que refiere a la energía, que generador de energía, también ofrecer servicios de educación y de vivienda, también hacer uso de medios financieros, también podemos, ¿qué más? Actividades laborales. Entonces, en sí, son muchos elementos de los que podemos echar mano nosotros como país para poder llevar a otras naciones, ¿no? Productos, servicios, trabajadores, servicios financieros, etcétera. Somos un país en sí que actualmente pues se mantiene en una comunicación constante con otras naciones y que nuestro país como tal pues ya no nada más establece relaciones con quien fuera Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio, hoy denominado TIMEC, ¿no? Sino también México tiene relación con otras naciones como con Latinoamérica, con países de Europa, con países de Asia. No somos como tal un país líder en tecnología, pero también en nuestro país se genera tecnología, ¿sí? Somos un país más enfocado a la exportación de productos agrícolas y ganaderos, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento surge algo que se llama el neoliberalismo, que comienza con el presidente Miguel de la Madrid. Es decir, que nosotros primero empezamos creciendo de manera interna, pero hoy en día ya lo que se pretende es que nosotros como tal tengamos un reconocimiento a nivel internacional. Y es por ello que es necesario que tengamos bien claro el concepto de lo que es soberanía, de lo que es tratados comerciales o tratados internacionales, pero también de lo que es la globalización, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la globalización? Pues que es un fenómeno que se viene dando en donde nosotros pues nos mantenemos constantemente en comunicación con otros países, llevamos y traemos productos, pero en ese intercambio de productos o servicios también vamos intercambiando, pues existe el tránsito de personas a nivel mundial, ¿no? Entonces también vamos viendo a través de las tecnologías, pues la forma de ser de otros países, lo que ellos usan, de lo que se alimentan, la tecnología que tienen, los tratamientos que tienen, y nosotros vamos adoptando esa forma de ser. Entonces vamos cambiando en nuestra manera de pensar, vamos cambiando nuestra vida, y de esa manera pues también cambiamos algo que es muy importante, que es la identidad, ¿no? Porque vamos o volteando a ver lo que hacen en otras naciones. Entonces es bueno la globalización, pero a veces también es mala. Si ustedes, por ejemplo, fueran
llevaran a vender productos al extranjero, ¿a dónde lo llevarían? ¿A los países donde puedan vender o lo llevarían a un país que fuera muy pobre y que no tuviera ni siquiera dinero para comer, ¿no? Pues yo creo que la respuesta es obvia. Entonces, he ahí que la parte de lo que sería la globalización, pues resulta ser algo bueno y malo. Bueno porque hay un intercambio comercial, pero malo es que los países pobres pues quedan totalmente rezagados porque ahí no llegan los productos ni los servicios. Y entonces vemos que los países se van volviendo más ricos, los países pobres se van volviendo más pobres y nosotros vemos cómo entonces no existe un equilibrio, pero también podemos analizar este fenómeno de dos maneras, la forma positiva y la manera negativa, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros pues vemos que sí, actualmente pues vivimos en una época mucho más moderna, ya tenemos nuestra constitución totalmente estructurada, ya tenemos el reconocimiento de las garantías individuales, pero pues si se dan cuenta a través de esta imagen, pues tenemos que esas garantías individuales pues muchas veces se rompen, ¿no? ¿Por qué? Porque pues seguimos teniendo pues una mala distribución de la riqueza, seguimos teniendo mucha pobreza, no tenemos un ambiente totalmente limpio, seguimos teniendo problemas de corrupción, la gente en las ciudades no tiene agua, a la educación todavía no llega a todas partes, ¿no? Seguimos teniendo problemas de delincuencia organizada, sigue desapareciendo gente, entonces vemos que actualmente existen muchísimos problemas que nosotros tenemos, pero siempre debemos de buscar una alternativa de solución, ¿sí? Bueno, no sé si hasta aquí queda alguna duda, algún comentario que quieran hacer. No, ninguno. Gracias, profesor. Okay. No, maestro, está todo bien, muchas gracias. Ok, bueno, entonces continuamos con la presentación, en donde tenemos primeramente ya nuestro foro aprendiendo y pasaríamos a nuestras actividades integradoras. En esta ocasión, pues nuestro foro aprendiendo nos dice que reflexionemos sobre los movimientos sociales que se han efectuado en los últimos 100 años, ¿no? Y entonces ustedes pues deben de pensar qué movimientos sociales han sido trascendentes. Ahí piensen ustedes en la guerra de reforma, piensen piensen, no sé, en la independencia, piensen en la revolución, piensen en estos movimientos que les he presentado, el del el movimiento del 68, el sismo del 85, el surgimiento del ZLN, pero acuérdense, todavía hay muchos movimientos más que ustedes pueden pensar, ¿no? Hoy en día tenemos, por ejemplo, más injusticias de la que la gente se ha sumado y hecho movilizaciones, sumando más simpatizantes. Piensen entonces también, por ejemplo, en las marchas que realizan la comunidad gay, piensen también en los movimientos feministas, que era lo que pretendían, también en en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapan, en las muertes de Atenco. Entonces, piensen en todos los movimientos también que se han gestado dentro de sus estados en donde radican. Y aquí pueden ustedes mencionar esos elementos y pues qué era lo que pretendía, ¿no? Si pudiéramos analizar cuál sería el más relevante, yo creo que aquí ya quedarían ustedes mencionar pues cuál es el que consideran que más trascendencia puede tener, ¿no? Dice una de las preguntas, ¿qué ha generado? ¿Qué consecuencias han traído, por ejemplo, esos movimientos? Por ejemplo, tan solo, pues si me llega a la mente en este momento el hablar de de la comunidad gay, ¿no? LGBTI. O sea, lo que ellos pretenden, pues son muchos elementos, ¿no? No nada más es el vivir en pareja, no nada más es sino también si, por ejemplo, yo como persona quiero tener una pareja del mismo sexo y vivir en familia, también requiero que la ley reconozca mi relación como un matrimonio. Pero no nada más es un matrimonio, ¿no? Tendría yo que cambiar las leyes y sobre todo también, si yo ya tengo un matrimonio que sea de tipo homosexual, pues, y si yo tengo un trabajo, entonces yo también
puedo asegurar a mi pareja pues, para darle la seguridad social, ¿no? Entonces, también el heredar también es otro a tu pareja que sea del mismo sexo. También, si pudiéramos pensar ahora en la adopción, entonces vemos cómo el hecho tan solo de pensar en una situación, pues viene a mover bastantes leyes que se tendrían que adecuar, pero también viene a tener que generar mayores instituciones para dar cumplimiento a ello, ¿sí? Entonces, ¿por qué consideran que ustedes que son importantes estos movimientos? Pues realmente creo que nuestro país está conformado por movimientos sociales, ¿no? Si no hubiera habido la lucha de independencia, seguiríamos siendo una colonia española. Hay varios países o varios estados que siguen siendo colonias. Tan solo pensemos en Puerto Rico, ¿no? Que es una colonia de Estados Unidos. Pensemos en Canadá, que no tiene un presidente, tiene un primer ministro, y el primer ministro es el cargo este, que otorga una corona, ¿no? Y son parte de la corona inglesa. Entonces vemos que hay países que siguen siendo colonias. ¿Y todo por qué? Porque no ha habido un movimiento de independencia, ¿no? Entonces vean lo importante que son los movimientos sociales y cómo estos dan cambios dentro de nuestra sociedad. Entonces, pues eso es dentro del foro Aprendiendo. Recuerden siempre que es importante hacer uso de las reglas de la netiqueta para poder mantener siempre la cordialidad y el respeto entre los compañeros. Bueno, pasamos entonces a lo que serían nuestras actividades integradoras. A ver, déjenme entrar aquí a la plataforma. Espero que todavía esté disponible. Tenemos dos actividades integradoras en nuestra semana, que se llama la actividad número 5, la institucionalización de México y los movimientos sociales, y la número 6, que es la de política exterior mexicana. Bueno, tenemos esta, que es la número 5, y dice lo primero: describir en un párrafo las principales características económicas y sociales del cardenismo, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí cuando les estaba dando a conocer la diapositiva, les hice referencia a unos elementos primordiales de lo que era el cardenismo, por ejemplo, la organización de los trabajadores en gremios, el impulso a las políticas del reparto agrario, el respaldo de los derechos y organización de la huelga, la creación de las escuelas agrarias y técnicas. O sea, estas pueden ser algunas características, pero ahora ustedes es necesario que las clasifiquen. ¿Cuáles son las de tipo social? ¿Cuáles son las de tipo económico? Y sobre todo, recuerden lo que les pide aquí, no nada más es investigarlas, sino también es dice que las escribamos nada más, ¿sí? Entonces, en un párrafo, es decir, que no lo vayamos a hacer en forma de lista, sino tiene que ser todo corrido. Entonces, también demos algunos detalles de cada una de estas. Y en lo personal, yo siempre lo que les sugiero es coloquen primero las de tipo económico, y una vez que pueden comenzar diciendo, considero que las principales características económicas son las siguientes, punto y coma. Las características sociales son las siguientes. Ya, bueno, y ya estoy viendo que efectivamente puntualizarán en cuáles son cada una, ¿no? Entonces, aquí en la siguiente, por ejemplo, dice, completar la tabla de las instituciones políticas más importantes que se fundaron. Aquí ustedes van a encontrar varios: la Secretaría de Educación Pública, Banjico, Banobras, Petróleos Mexicanos, el Partido Nacional Revolucionario, la Confederación de Trabajadores de México, el Plan Sexenal y el Código Agrario. En Internet, si ustedes se van a buscar, por ejemplo, si yo me voy a la búsqueda de Internet, pues aquí yo le puedo poner finalidad de la SEP, ¿no? Y me van a aparecer múltiples respuestas. Entonces vean cómo a lo mejor
Aquí podemos nosotros ver nuestras respuestas, pero a veces si nosotros pensamos en estas respuestas, lo que vamos a encontrar es que las finalidades de las instituciones van cambiando conforme también cambian la presidencia de la República o el gobierno o la administración actual. Entonces, para que nosotros podamos encontrar información confiable, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues irme a la página de la SEP, ¿no? Entonces, ahí en la página de la SEP, ¿qué tendría yo que hacer? Pues hacer un poco de investigación dentro de esa página para poder encontrar la información totalmente confiable. ¿Sí? Entonces, aquí yo entraría ya a la página de la SEP, buscaría, no sé, ahora, pues algo que tenga que ver con su historia. A lo mejor me iría por aquí a la parte de acerca de la SEP. Y ya en esta página, pues tendría que hacer un poquito de investigación. A lo mejor aquí investigaría un poquito más. Pues puede ser que sea acerca de la SEP, y aquí se viene historia, fundamentos, planes, bueno, y aquí historia. Vean aquí, entonces está la misión y la visión, entonces yo me tendría que ir a en cada página directamente para encontrar lo que pretende, ¿no? Bueno, aquí ya puede encontrar sus valores, su misión, su visión. Entonces aquí pudieran ustedes ver la finalidad de cada o propósito que tiene cada institución. Me voy a ir a la de Banjico, a la página de Banjico para poder encontrar su información. Entonces, también ustedes preferentemente, todas estas instituciones la mayoría de ellas las van a encontrar, o sea, están activas, existen hasta el día de hoy. Quizá lo único que no van a encontrar será el plan sexenal, no, porque es un documento, también el PNR, pero pueden investigar en la historia del partido del PRI, y el código agrario. Entonces, en este plan sexenal tendrían que buscar el documento, busquen plan sexenal y léanlo para que vean también cuál es su propósito, pero váyanse a la fuente de consulta original, ¿sí? Entonces, colocan su propósito, solamente el lugar por ejemplo, si yo considero que mi propósito, por ejemplo, es a ver, permítanme, mi propósito. Pues ya bueno, recuerden siempre pegar, quitar el formato de internet. Y está la fecha, pues la que ustedes investiguen, y el presidente en turno también el que ustedes investiguen. Aquí debe de ser el presidente de la República. Pero como estoy copiando y pegando, recuerden, siempre debe de ser con con la referencia de consulta. Siempre su referencia de consulta, ¿sí? Y en la bibliografía ya ustedes le colocan el link completo de donde investigaron y todos los datos, de acuerdo a la nomenclatura de APA. Entonces, siempre para evitar que todo ello les vaya a crear situaciones de plagio, ¿sí? Entonces, por favor, esto es siempre bien importante que ustedes lo pongan en práctica. ¿Ok? Bueno, entonces, así con cada uno de ellos, les decía, lo único que quizá no van a encontrar de forma tan puntual sería del PNR, el plan sexenal y el código agrario, porque como tal, pues ya han cambiado, ¿no? Entonces, es necesario que en estos últimos dos se vayan al documento para que lean el objetivo, y en el PNR busquen en la página oficial del del Partido Revolucionario Institucional para que vean cuál era su finalidad, ¿sí? Bueno, ahora, con relación a la tabla de las ideologías de los movimientos sociales surgidos en México,
Tenemos varios que ya los estuvimos analizando hace ratito. Tenemos el movimiento estudiantil del 68, la participación de la sociedad en la reacción al terremoto del 85, la formación de la oposición electoral del 88 y el levantamiento indígena. Y aquí debemos de tomar en cuenta el contexto o lo que pasaba en ese momento en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social. Si yo pudiera agregar un solo elemento del aspecto político, pudiera decir que pudiera señalar, a ver, permítanme, déjenme. Pudiera señalar que en este caso se encontraba de presidente Díaz Ordaz. Déjenme ver. Estaba de presidente Díaz Ordaz. Bueno, y esa sería mi primera. Y esa sería mi primera característica, ¿no? Entonces ya le voy a poner su viñetita y ya tengo una. Voy a agregar alguna otra. Unas 3 que agregué sería más que suficiente. En la participación de la sociedad civil en el terremoto del 85, a lo mejor si yo pienso que el contexto era que México se encontraba en una crisis económica. Bueno, esa sería mi idea principal. No necesito dar mayor detalle, ¿no? Bueno, esta no es la respuesta correcta, pero les estoy dando nada más la idea. Formación a la posición del electoral. Puedo ponerle la siguiente idea. Los ciudadanos se encontraban en descontento por el resultado de la elección. Bueno, si se dan cuenta, nada más estoy colocando como que una frasecita, pero ustedes tienen que agregar más ideas. Yo aquí nada más les estoy poniendo una en cada uno, pero ustedes tienen que agregar alguna otra que tenga que ver con el aspecto. En lo político, recuerden, podemos hablar del sistema de gobierno, podemos hablar de las leyes, podemos hablar de los gobernantes, etcétera. En lo económico, todo aquello que tenga que ver con los recursos, pues con pues, las actividades laborales, con actividades, ¿cómo se llama? Que generen pues principalmente dinero, ¿no? O en el aspecto social, características de la comunidad. Y en las similitudes con las demandas actuales, aquí lo que deben de identificar es, por ejemplo, si yo estoy hablando del movimiento estudiantil del 68, en la actualidad, ¿tendré algunos problemas con estudiantes actualmente? Bueno, pues yo me doy cuenta que sí, ¿no? Que en la fecha seguimos teniendo necesidades con los estudiantes. A la fecha seguimos teniendo problemas con los sismos. A la fecha la gente sigue estando sigue estando, pues sigue teniendo duda de los resultados electorales. Y los derechos de los indígenas pues siguen siendo vulnerados. Entonces vemos cómo hay muchas similitudes, pero ahora ustedes busquen algunas ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí les pudiera poner. Actualmente los estudiantes siguen organizando marchas porque son bastantes los rechazados en las escuelas públicas. Bueno, entonces esa es mi idea, ¿no? Vean cómo entonces ustedes también pueden colocar algunas más. Y si se dan cuenta, solamente es colocar ideas principales. Con que ustedes me coloquen unas 2 o 3 por cada cuadrito, es más que suficiente. Recuerden siempre, donde encuentro yo más detalle es de aquí, las similitudes con las demandas actuales. Si me están hablando al inicio de estudiantes, tienen que después hablar de estudiantes. Si me están hablando después de desastres naturales, en las similitudes tienen que hablar de desastres naturales. Si me están hablando de actividades electorales, en la similitud tienen que hablarme de alguna similitud con algo que tenga que ver también en una situación electoral, ¿sí? Bueno, no sé si queda alguna duda con relación a esta actividad de evaluación. No, todo está claro.
Ok, bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la siguiente tarea. Bueno, la siguiente tarea era esta de aquí, la actividad integradora número 6. Bueno, si se dan cuenta, para los que ya revisaron la tarea número 6, a ver, déjenme ver si está por aquí. No. A ver, voy a desactivar un poquito mi cámara para volver, perdón, dejar de compartir la pantalla para ingresar mis claves aquí a la plataforma nuevamente para que me deje accesar a la tarea. A ver, comparto nuevamente la pantalla. Ahí está. Déjenme. Bueno, ya está cargando. Bueno, si ya revisamos un poquito lo que es la tarea número 6, nos vamos a dar cuenta de que no tiene plantilla para contestar, sino nada más nos da las indicaciones de lo que debemos de hacer. Entonces, prácticamente toda esta actividad les comentaba, pues es solamente de opinión personal. Entonces, recuerden, cuando son preguntas, todo lo debemos de contestar con nuestras propias palabras. Entonces dice, busca información sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Y aquí les da un link para que ustedes puedan leer un texto. Entonces, y una vez que ustedes lean este texto, que es de la UNAM, es este de aquí, pues en términos generales, pues les habla de la vulnerabilidad de la soberanía nacional y cómo la soberanía nacional se vulnera o se viola al estar comerciando con países pues que tienen una mejor economía que nosotros, que en algunos casos son potencias mundiales y que nosotros pues somos países más chiquitos, ¿no? Un país mucho más grande pues puede comerciar y puede abarcar muchos aspectos. Tiene empresas, ¿cómo se llama? Transnacionales, puede importar tecnología, productos agropecuarios, etcétera, ¿no? Entonces, todo este texto habla de cómo nosotros tenemos una fragilidad de nuestra autonomía y pues esta se ve pues vulnerada porque tratamos con países mucho más poderosos. Entonces, una vez que ustedes leído este texto, pues tienen que responder a cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional, pero exclusivamente tomando este texto como referencia. Después nos piden otros 3 puntos. Miren, aquí en este caso, yo lo que hice para facilitarles las cosas y aclarar más las ideas, pues es hacerles un formato. Les hice así como el que como el que descargan ustedes, ¿no? Pero ya aquí les hice un formatito que les compartí en los avisos, para que ustedes lo puedan descargar y puedan ver las indicaciones. Entonces, lo primero que nos dice es, en el punto número 1, busca información sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional y te sugerimos revisar y aquí viene la página, ¿no? Una vez que ustedes hayan leído esa página de lo que les acabo de comentar, brevemente su contenido, dice, responde cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional, exclusivamente con lo que dice aquí. Pero recuerden, no se trata de copiar y pegar fragmentos, sino leer el texto. Si quieren, pues van haciendo algún subrayado. También acuérdense, en los PDFs podemos hacer subrayado también. Es algo que nos permite la versión gratuita. O podemos ir haciendo nuestras notas al ir leyendo, los que acostumbramos eso.
que ya creo que los que ya estamos un poquito más grandes, pues es lo que hacemos, pues ir leyendo, ir tomando notas, a diferencia de los que son más jóvenes, que ya casi todo lo hacen nada más por el medio digital. Y bueno, y después algo muy diferente, dice, busca información sobre la globalización en México. Te sugerimos que sean artículos periodísticos. Aquí esta tarea nos da la libertad para que nosotros busquemos información sobre la globalización. Este tema como tal no está tan desarrollado dentro de nuestros recursos de la semana. Entonces, por eso esta tarea les da apertura a cada uno de ustedes para que investiguen en qué consiste la globalización. Por eso les decía que ustedes para hacer esta tarea deben de tener bien claros tres conceptos primordiales. Tener bien claro qué es la soberanía nacional, tener también bien claro qué es la globalización y sobre todo también en qué consiste un tratado comercial o un tratado internacional, ¿sí? Estos tres puntos, si ustedes no tienen bien claros estas tres ideas, difícilmente va a ser posible que puedan dar una respuesta buena a cada una de estas preguntas, ¿sí? Entonces, dice, ustedes investiguen primeramente sobre la globalización. Ojo aquí, no les dice que copien, no les dice que copien artículos periodísticos, ni que peguen artículos periodísticos. Les dice que busquen información para que entiendan qué es la globalización en México. ¿Sí? Entonces dice, ahora, explica en una cuartilla, con base en tu indagatoria, cómo se desarrolla la política exterior mexicana con relación a la globalización. ¿Sí? Entonces, vean este elemento. No les dice, y lo repito así como que despacito, no les dice que coloquen artículos periodísticos. Esto es un error. Si ustedes me colocan un artículo periodístico completo en su trabajo, es plagio. ¿Por qué? Porque están colocando muchísimo texto, entonces es plagio. ¿Sí? Entonces les dice que ustedes primero entiendan en qué consiste la globalización en México y después, ya una vez que ustedes entendieron esta parte de lo que es la política, ahora sí, escriban en qué consiste. Bueno, entonces, ya una vez que ustedes tengan bien esto, que ya analizamos esta parte de lo que es la política, la parte de la globalización, recuerden que la política exterior, pues hablamos acerca del comercio entre países y la globalización la entendíamos como un fenómeno que se puede dar de manera positiva y de manera negativa, ¿sí? Después dice que abordemos una problemática contemporánea en México relacionada con la búsqueda de la información. Ya ustedes cuando estuvimos dando a conocer los temas de la semana, les presenté problemáticas que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Les decía que seguimos teniendo ¿qué? Desigualdad económica, seguimos teniendo corrupción, la falta de agua, la falta de educación, teníamos la pobreza, la contaminación, etcétera, ¿no? Entonces vean cómo seguimos teniendo muchas situaciones negativas a los cuales pues tenemos que darle solución. Entonces, vemos entonces que ustedes pueden primeramente buscar un tema y sobre todo a partir de ahí desarrollarlo para generar después una solución, ¿sí? Dice, elige una problemática. ¿Cuál van a elegir? Corrupción, pobreza, falta de agua, una nada más de ellas. Falta de educación, contaminación, ¿cuál van a elegir? A partir de ahí busquen cómo se está desarrollando el problema. Si ustedes ven que alguno de estos problemas se desarrolla en su comunidad o en el estado, en el municipio donde viven, pues desarrollenlo porque tienen conocimiento ustedes de cómo se está generando esta situación. Y después, pues busquen y denle alguna solución. Entonces, unos 2 párrafos que sea para presentar el problema y un párrafo para darle solución, ¿sí? Entonces, vean, ya les clasifiqué la información para que ustedes primero respondan a la pregunta, ¿cuál es el impacto de los tratados comerciales? Y tomando en consideración
Den respuesta tomando en consideración el texto. Todo esto ya ustedes lo borran y ya escriben lo que ustedes, la respuesta de ustedes, ¿no? Recuerden, letra Arial, tamaño 12, interlineado lo pueden hacer 1.5 para que también no me vayan a hacer una letra gigante, tamaño 16, y nada más les quepan como 5 renglones, 6 renglones. Entonces, por favor, siempre dar una letra tamaño moderado, ¿sí? Dice, tomando como referencia los artículos leídos, explica en una cuartilla cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación con la globalización. Y por eso les puse una descripción aquí. Recuerda, primero tienes que buscar varios artículos de internet que hablen de nuestra política exterior. Después de haberlos leído, debes responder a la pregunta con tus propias palabras. Si tomas párrafos sin citar o solo los adaptas, es plagio. Al decirte que debes explicar, es necesario que la información sea de tu propia inspiración. Sugiero que antes de escribir ordenes tus ideas, haz uso de párrafos para que tus ideas sean claras, coherentes. Algo que me han enseñado y que resulta fascinante es que cuando ustedes redactan, para ver si se entiende de forma clara, lean en voz alta lo que redactaron. Y ahí se van a dar ustedes cuenta si su texto se entiende o si requiere mayor redacción, o también si tiene faltas de ortografía, ¿sí? Entonces vean, apliquen esa parte de la lectura en voz alta toda vez que hayan hecho su redacción para ver si efectivamente es claro, coherente y preciso lo que están señalando, ¿sí? Después dice, elige una problemática contemporánea en México. Explica en media cuartilla una posible solución, ¿sí? Entonces vean, primero, dice, como sugerencia, revisa el recurso de la semana que se denomina Desafíos Actuales del País. Te dará una idea del tema a desarrollar e investiga a profundidad en fuentes confiables. Recuerda que debes de escribir con tus propias palabras toda vez que hayas comprendido el tema, pues se te pide que expliques. Puedes incluir algunas ideas de tus fuentes de consulta haciendo las citas y referencias de forma correcta, pero se debe de apreciar tu opinión. Ejemplos de problemas, aquí ya les puse inseguridad, desempleo, escasez de agua, contaminación, violencia, narcotráfico, incluso la pandemia, ¿sí? Y les digo también aquí, para ello pueden hacer uso de 2 párrafos con suficiente argumento explicando el tema que eligieron, y en el segundo pueden señalar su alternativa de solución, ¿sí? Entonces, sí, tomen bien en cuenta que prácticamente este tema es de investigación, pero la redacción debe de ser propia. No pueden tomar fragmentos de consulta. En internet pueden encontrar muchos trabajos, pero no se los recomiendo porque nada les garantiza que esos trabajos estén bien hechos, ¿sí? No sé si queda alguna duda, algún comentario que quieran hacer con respecto a estas actividades. No, no, ¿No? profesor, bueno, yo de esas actividades casi las tengo completas, aunque voy a hacer algunos ajustes de acuerdo a las indicaciones que está dando, porque Ok, sí hay muy bien. algunos ajustes que tendría que hacer en la redacción y por ejemplo, delimitar las ideas como me las está pidiendo y así, o sea, algunos arreglos para poderlo hacer, y aunque yo ya lo tenía en un formato también, pero lo puedo aplicar en el formato que nos está Ok. mandando para que así No hay quede problema como. si ya lo tienes en algún documento que tú hiciste, no hay Ujú, problema, con eso me lo ujú, puedes enviar. Nada más les ok. estoy como que, como no hay como tal un formato Sí, para hacerlo, para eso se los compartí, para que también ustedes ya como que puntualicen más en los aspectos. Pero si tú ya lo tienes desarrollado en tu propio documento, así ujú, envíamelo. Nada ok. más recuerda que sí es importante que la mayor parte sea una redacción propia y no tomar fragmentos de internet, y sobre todo también si estás eligiendo alguna problemática, puede ser alguna problemática de la colonia o del municipio o del estado en donde vives, algo que conozcas,
que domines y del cual puedas obtener información. E inclusive si tú conoces el tema, no necesitas investigar más para poderlo desarrollar, porque con tu propio argumento se podría entender más que bien. Ok, está muy bien. Sí, profesor. Sí. Y ya nada más se me olvidaba aclararles el último punto, que decía que dar una alternativa de solución. Hay muchas soluciones que ha establecido el gobierno y muchas estrategias. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la contaminación y mi solución es organizar una campaña de recolección de basura, pues es algo que ya está. O sea, ustedes procuren buscar siempre algo novedoso, algo creativo y algo que esté también apegado a la realidad. O sea, no me coloquen una solución que ya está dada, sino de preferencia algo que pueda ser novedoso. Bueno, pues Marisela, no sé si tengas alguna duda, algún comentario que quieras hacer. No, maestro, todo está perfecto. Muchas gracias, quedó muy claro. Ok, muy bien. Bueno, pues con ello terminamos lo que serían nuestras actividades, la explicación de las actividades integradoras. Pues en verdad, pues les agradezco mucho que hayan estado presentes en nuestra sesión del día de hoy. Y bueno, para todos los que están viendo la sesión, pues recuerden siempre que cualquier duda que tengan o cualquier comentario, con toda confianza se pueden acercar a su servidor para aclararla y sobre todo también, pues, es importante que envíen sus tareas de forma más anticipada. Recibí un mensaje de una alumna que me envió su tarea en sábado y me hace referencia a que por qué no la había calificado, ¿no? Entonces, recuerden que sábado y domingo pues son días que no son hábiles, entonces no nos cuentan como día de trabajo. Entonces, si ustedes me entregan en sábado, pues tengo hasta el miércoles para poder revisársela. Entonces, recuerden siempre revisar por anticipado, entregar por anticipado sus tareas para que en caso de que requieran hacer algún ajuste o hayan equivocado el archivo o alguna situación, por pequeña que sea, pues estén en tiempo de hacer el ajuste correspondiente, ¿sí? Y sobre todo, pues que las tareas que yo reviso que entregan de una manera más anticipada son las que más calidad tienen porque pues tienen el tiempo suficiente para poder analizar los temas, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues muchas gracias por haber estado presentes. Estamos en contacto, ya saben, por nuestros medios conocidos, pero con toda confianza, cualquier duda, estoy para servirles. Pues que tengan excelente noche y también una semana provechosa. Ya casi nos estamos acercando al final. Pues cuídense mucho y nos vemos la siguiente sesión. Ok, muchas gracias, profesor. Nada más una última pregunta. A ver, adelante. Sí, nada más de las actividades de esta semana, de la semana 3, ¿ya no hay prórroga para presentarlas en la semana 4? Ya no, porque acuérdate que vamos de esta semana 3, sí. Por ejemplo, tienes hasta el miércoles para solicitarme tus actividades. Pero, por ejemplo, ahorita que ya estamos en la semana número 3, ya no nos podemos regresar a la semana número 1. Ya nada más podemos recuperar las de la semana número 2. No, o sea, yo me refiero, la siguiente semana pasamos a la última semana. Sí. Bueno, por este atraso que yo llevo y pensando exactamente en estas actividades, si hay extensión de la semana 3, de las actividades de la semana 3, para presentarlas en la semana 4, o ya Sí no lo hay. pueden hacer, sí lo puedes hacer, pero solamente los primeros días. Acuérdate que ya cuando estamos más cerca del cierre, pues el trabajo se acumula bastante y pues eso también me dificulta también dar extensiones de tiempo y también ir generando el cierre. Entonces sí lo puedes hacer, pedir tu extensión de igual manera de lunes al miércoles. Ok, está muy bien. Sí, aunque tratar de que no. Esperemos que no, porque acuérdate, las tareas de esta semana son cruciales para la elaboración de tu proyecto integrador. Sí, del proyecto, no dejes de entregarlas. Yo te sugiero que lo hagas de una manera más anticipada y sobre todo también, pues a lo mejor quitarle un poquito de horas al sueño para cumplir en tiempo. Así es. Bueno, muchas pues, gracias.
Pues muchas gracias por haber estado aquí presentes y pues estamos en contacto. Cuídense mucho.